Vamos a hablar de derecho con el abogado Ramiro Recho. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Marisol. ¿Todo ¿Qué tal? bien? Todo bien. Sí, Bueno, vamos a hablar de usucapión. sí. ¿Qué palabra? ¿Viste qué palabra rara? Sí, rara. Tiene una particularidad esta palabra. Es A una ver. palabra técnica que mucha gente conoce. Sí, sí, sí. 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 Es muy loco. Gente Sí. que por ahí no tiene idea, no pasó ni cerca de la facultad, pero esta palabra la conoce. Sí, es verdad. Pero ¿por qué no? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? A ver. Porque ¿qué es la usucapión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de usucapión? De la posibilidad, para decirlo así, no técnicamente, de acceder llegar a ser dueño de una propiedad por el paso del tiempo. Por el eso paso del tiempo. Claro, por eso viene mucha gente, esta es una simplificación que ahora vamos a contar. Sí. Mucha gente viene y dice, yo estoy en una propiedad hace mucho que no es mía, ¿cómo puedo hacer para que sea mía? O más aún, conozco una propiedad en mi barrio, en mi cuadra, donde no hay nadie, sé que el dueño murió, o estoy hace muchos años y nunca hubo nadie, Sí. ¿cómo puedo hacer para quedármela? ¿Puedo hacer una usucapión? ¿Viste? Vienen ya con esa pregunta. Ya saben. Entonces, ¿qué es la usucapión? Es un mecanismo, una figura jurídica que es una excepción al derecho de propiedad que permite a una persona que cumple con dos requisitos llegar a ser dueño de una propiedad de la que inicialmente es ajena. ¿Cuáles son esos dos requisitos? A ver. Posesión y tiempo. Bien. ¿Qué es posesión? ¿Qué significa tener? Esto es muy importante. ¿Qué significa tener la posesión de una propiedad? Actuar como el dueño. Parece una obviedad, pero no lo es, porque por ahí pasa, concretamente, mucha gente que dice, estoy hace mucho tiempo en una propiedad, pero no está actuando como dueño. Actuar como dueño significa no reconocer a otro como dueño. Claro. Si yo reconozco que otro es el dueño, no estoy actuando como dueño. No, por supuesto. Entonces no estoy teniendo la posesión. Claro. Pasa el casero que está hace mucho tiempo, el inquilino que está hace mucho tiempo, entre familiares es muy común. Murió mamá, murió papá, murió la abuela, yo vivía con ella y yo estuve 20 años viviendo con ella. Sí. Bueno, mientras ella estaba viva, no actuabas como dueño. No, por supuesto. ¿No? Vivías ahí porque te dejaba ella. Claro. ¿No? Te dejaba Así él. que ese tiempo no cuenta. Exactamente. Para el después. La posesión es actuar como dueño sin el consentimiento del verdadero dueño. Bien. ¿No? O contra la voluntad del dueño. Claro. Entonces, eso, primer requisito. Primera condición, la posición. Segundo es el tiempo, que es 20 años. Bien. Entonces, vos para poder llegar a ser titular de una propiedad, tenés que haber tenido la posesión de esa propiedad durante 20 años, y una vez que tuviste esto, tuviste estas dos condiciones, Sí. tenés que hacer un juicio. Es decir, no es automático, cumplir los 20 años y listo. Listo, ya queda para vos. No, para no nada. es un trámite, no es llenar un formulario y listo. No, Voy no, en es un escribano, proceso judicial. Exacto. Bien. Y en ese proceso judicial, como en todo proceso judicial, tenés que probar lo que estás argumentando. Claro. La posesión en este caso. Bien. Que esta es otra cuestión muy, muy presente. Gente que por ahí uno puede intuitivamente suponer que dice la verdad y creerle que realmente... Y cuando, bueno, vamos a ver si hay elementos por un usucapión, ¿qué tiene? No tiene nada. O tiene muy poquito. No tiene la prueba de los 20 años. Cuando uno inicia el juicio al juez, hay que probarle acabadamente que uno tiene la posesión de hace 20 años o más. Claro. Entonces, ahí es donde entra un clásico. Si pago los impuestos, ¿me la quedo? Esta es buenísima. Sí. Ah, pero yo pagué todos los impuestos. Yo pagué todos los impuestos. O peor aún, me metí en la moratoria, o si me meto en una moratoria, o si voy y pago los impuestos, ¿sirve? No. No sirve pagar todos los impuestos. No es que voy a decir, enfrente de mi casa hay un terreno, fui a la municipalidad, averigüé, pagué todos los impuestos. ¿Es mío? No. No. ¿Cuándo sí sirve pagar los impuestos? Cuando se pagan de forma regular, se van pagando a la medida que van venciendo, porque eso prueba que vos tenés un vínculo continuado con la propiedad. Si no salgo por el barrio a pagar las deudas y me adueño de 10 propiedades. No, por supuesto. No sirve pagar todos los impuestos de una, no sirve meterse en una moratoria para pagar los impuestos atrasados. Sirve, si empiezo a pagar hoy, seguir pagando durante 20 años, aunque no estén a nombre mío. Bien. No importa si los pagos están a nombre del dueño. Sí. Esta es una figura jurídica que de algún modo, si cabe la expresión, sanciona al dueño que se despreocupa de su propiedad. Claro. Pero no alcanza con eso. No alcanza con que yo estoy en mi casa, en una casa, para que sea mi casa, el dueño no se haya ocupado un tiempo. Yo tengo que haber estado 20 años. Si estuve 19 años y el dueño apareció,
Listo. me tengo que ir. Perfecto. O los herederos. Ahora, Ramiro, vos estás hablando como de que siempre hay una casa. ¿Qué sucede en el caso de que existe un terreno y yo voy a construir? Los principios son los mismos, Sí. pero está muy bien la pregunta. Por el caso de los terrenos, la prueba es mucho más difícil. Cuando es una propiedad en la que vos estás viviendo, vos podés tener documentación donde pusiste ese domicilio, por ejemplo, el DNI. Sí. Por ahí le alquilaste a un tercero, vos como locador cobraste alquiler, hiciste un contrato de alquiler sobre la propiedad, recibís correspondencia, tenés fotos, fuiste pasando, no sé, cumpleaños, tenés fotos en esa casa. En cambio, en un terreno más difícil, un terreno, generalmente la única prueba que hay, en el mejor de los casos, es el pago regular de impuestos, que es una prueba importante, pero no es suficiente. No te alcanza, por esto que decíamos hoy. Yo veo terrenos abandonados, empiezo a pagar regularmente, dentro de 20 años me los quedo. No. Sí, no, comento una situación que sucede en algunas zonas de la ciudad. Hay personas que les dicen a otras, mira, este es un terreno que no tiene dueño, que murió, que esto, que el otro, vos me das un dinero a mí, digo, porque se hace esa práctica. Sí, absolutamente. Eso es vender humo, vender nada. Por eso. Después hacemos lo de usucapión, dicen y demás, bueno, por eso lo pregunto. Debo haber tenido literalmente 100 consultas vía mail. Porque es tentador. Claro, por supuesto que hay que es aclarar tentador. una cosa. Pero Después bueno, viene mucha gente, en la situación que decís vos, fui a escriturar y me encontré con que no puedo. Yo compré de buena fe porque una persona me dijo, bueno... Sí, pero la buena fe, lamentablemente... No es buena fe. No. La buena fe no es comprarte a vos un terreno que vos decís... Claro. Que me quede tranquilo que me vas a conseguir la escritura. No, buena fe es que yo, como potencial comprador, me ocupe de verificar quién es el dueño, lo cual es extremadamente simple. Y si no sos vos, no te compro nada. Claro. Y además eso viene de la mano de... Te lo vendo muy barato. ¿no? Por eso digo que... Hay mitad ignorancia y mitad codicia en eso. Hay que tener cuidado. Obvio. Pero sí, es tal cual. Pero en un terreno es mucho más difícil los usucapión. Ahora, completándote la pregunta, podés perfectamente iniciar una construcción con la intención de, si guardás todas las pruebas, materiales, mano de obra, empezás a pagar impuestos, servicios y demás, dentro de 20 años estar en condición de hacer un juicio. Bien. Si en el medio apareció el dueño, te tenés que ir. Por supuesto, obviamente, ¿no? Es el mismo principio. Bueno, ¿y puede haber una negociación con el dueño? Sí. De decir, bueno, la verdad es que como construiste o mantenés la casa, pagás los impuestos y demás, te lo dejo. Por supuesto. De hecho, la ley permite que si el ocupante prueba que hubo mejoras, se la reconozca la ley. Claro. Y la negociación suele estar en el mal sistema judicial que tenemos, que hace que si el ocupante se empaca y el dueño se ve obligado a iniciar un juicio, el juicio tarde mucho, y eso es lo que fuerza la negociación, que es, bueno, está bien, no te hago juicio, ¿cuánto querés para irte? Ahí está. ¿Cuánta plata o cuánto tiempo te doy para que te vayas y lo instrumentamos? Bien. Lamentablemente, ¿no? Porque debiera ser más expedita la protección del derecho de propiedad. Pero esa es la ventana donde puede haber alguna negociación, en el mejor de los casos. Perfecto. Ramiro, muchísimas gracias. Un tema súper interesante. Sí. Sin duda, sí, la dejaste muy clara. Muchas gracias como siempre. Estuvimos hablando de derecho